Lo único que me hacía compañía era la radio y las luces altas de mi tráiler. Esa sensación de soledad se esfumó cuando observé que a unos 100 metros iba una joven corriendo al lado del camino, justo en la misma dirección en que yo iba. Cuando por fin pude iluminarla, se giró inmediatamente hacia mí. Tengo más de 20 años desempeñándome como conductor de tráiler. Mi tarea consiste en llevar cargamentos principalmente desde la ciudad de Guadalajara a distintos estados de la República Mexicana y viceversa. Aunque en ciertas ocasiones hago esos viajes entre ciudades distintas. He hecho infinidad de recorridos por carretera, y debo decirles que en más de una ocasión me han sucedido cosas de temática paranormal. Algunos incluso a plena luz del día. Sin embargo, les compartiré una anécdota que considero que es la experiencia más fuerte que he tenido. Fue en octubre del año 2005. Se me había encomendado llevar un cargamento a Hermosillo, Sonora. El viaje de ida fue bastante tranquilo, nada fuera de lo común. El problema fue al momento de regresar. Debo decirles que por cuestiones de logística me asignaron una nueva carga, de tal modo que en mi regreso tendría que hacer una escala en Los Mochis, Sinaloa. Ya estando ahí me asignarían una nueva carga y tendré que entregarla en Guadalajara. Pues bien, yo venía por la carretera que conecta Navojoa con Los Mochis. Eran alrededor de las 11 de la noche. Ya estaba dentro del territorio que corresponde a Sinaloa. Justamente acababa de dejar atrás un pequeño pueblo conocido como El Carrizo. Hacía bastante frío afuera, por lo que iba circulando con las ventanas cerradas. Todo estaba muy oscuro. De hecho, ni siquiera hay alumbrado público en esa sección. Desde hacía ya un buen tiempo, no me había cruzado con otros vehículos. Me sentí todavía más solo, debido a que en los alrededores no había ningún rastro de urbanización. Estaba en medio de la nada. Lo único que me hacía compañía era la radio y las luces altas de mi tráiler. Esa sensación de soledad se esfumó cuando observé que a unos 100 metros iba una joven corriendo al lado del camino, justo en la misma dirección en que yo iba. Cuando por fin pude iluminarla, se giró inmediatamente hacia mí. Su edad rondaba entre los 17 y los 20 años. Lucía muy agitada. Miraba hacia todas direcciones.
abrazándose a sí misma, posiblemente cubriéndose del frío. De inmediato pensé que podría necesitar ayuda. Tal vez le había pasado algo malo. ¿Era eso? ¿O era una trampa para ser asaltado? Eso suele suceder muy a menudo por las carreteras. Estuve a punto de pasar de largo, pensando que mi propia seguridad era más importante. Sin embargo, de inmediato me acordé de mi hija. Ambas tenían una edad y complexión parecida. Me puse en la situación de los padres de la muchacha y estaría muy agradecido que alguien de buen corazón la ayudara en una situación así. Deseando que todo saliera bien, disminuí un poco la velocidad. Y bueno, honestamente, les diré que tomé el arma que llevo conmigo en cada viaje. La coloqué sobre mis piernas esperando no tener que usarla para defenderme. Alcancé a distinguir que la chica se mostraba tímida. Detuve el tráiler a un costado de ella, sin apagarlo. Luego ella se acercó cautelosamente. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes si falta mucho para llegar a Los Mochis? ¿Vas para Los Mochis? Sí, voy en la dirección correcta, ¿verdad? Ay, niña. Sí, bueno. Pero todavía te falta muchísimo. ¿Qué andas haciendo tú sola por aquí? Es que, bueno, estaba en una fiesta, pero hubo unos problemas. Tras echar una mirada a los alrededores, llegué a la conclusión de que realmente ella iba sola. Así que decidí guardar mi arma. No quería asustarla. Oye, niña, mira, justamente yo voy para Los Mochis. Si quieres te llevo, no te preocupes. No tengo malas intenciones, aparte, allá afuera te vas a congelar. Ella dio una rápida mirada al tráiler. Me percaté que no lo pensó mucho y decidió abordar. La pobre realmente se veía asustada. Mi nombre es Alberto. ¿Tú cómo te llamas? Jacqueline, me llamo Jacqueline y muchas gracias. No, por nada, no te preocupes. Y bueno, Jacqueline, entonces vámonos. Vas a ver que vamos a llegar muy rápido, en unos 40 minutos o tal vez menos. Me intrigaba bastante saber la razón por la que iba caminando a esas horas, sola, en medio de la nada. Oye, ¿y qué pasó en la fiesta en la que estabas? ¿Te hicieron algo malo? Ella dudó en contestarme, pero a fin de cuentas lo hizo. Es que, bueno, vine a una fiesta con unos amigos acá en un pueblito que se llama El Carrizo. Solo que se pusieron todos muy borrachos y luego pues empezaron a pelear con otros muchachos y pues mejor me salí. ¿Y ellos se dieron cuenta de que te veniste? Sí, de hecho me quisieron llevar de regreso a mi casa, pero como le digo, estaban muy borrachos y pues no me quise subir al carro con ellos. Bueno, mira, para más seguro, te llevo hasta tu casa. Igual no creo que sea mucho lo que deba desviarme.
Ya es muy tarde como para que andes tú sola. Solo llevábamos unos minutos conversando, pero creo que fueron suficientes para inspirarle confianza, pues ella no dudó en darme su domicilio. Tal y como lo pensé, no quedaba muy lejos del lugar en el que debía entregar mi carga. Noté que iba tocándose el estómago con una mano. Supuse que tendría hambre. No faltaba mucho para llegar a una gasolinera ubicada en las afueras de un pueblo llamado Chihuahuita. Oye, ¿te parece si bajo por algo a cenar al Oxxo? Adelante. Cuando iba descendiendo del tráiler me preguntó: Señor, ¿puedo entrar al baño? Sí, claro, ve. Yo por mientras entro al Oxxo. ¿Tú qué quieres de comer? No se moleste. Bueno, pues de todos modos te traigo algo. No me voy a tardar, pero si sales antes de que yo te subas al tráiler y me esperas ahí, ¿sale? Gracias. Cuando volví con un poco de comida, me di cuenta de que Jacqueline todavía no llegaba. Cosa que me preocupó, ya que había pasado un tiempo razonable para ir al baño. Vi que estaba un empleado de la gasolinera cerca de las despachadoras y me aproximé a él. Joven, buenas noches. Disculpa, ¿no has visto a una chica de vestido morado salir de los baños? Tiene más o menos como 18 años. Salió del baño hace un rato. Iba a subirse al tráiler, pero en eso se estacionó a un lado un carro color plateado. Iban varios muchachos. De hecho, creo que eran amigos de ella, porque se saludaron y todo. Luego de un rato la muchacha se subió con ellos y se fueron. ¿Entonces se fue con ellos? Sí. De hecho, volteaba y volteaba acá al Oxxo, como buscando algo. Después se subió. ¿Sabes qué rumbo tomaron? ¿Para dónde se fueron? Agarraron la carretera rumbo a Los Mochis. Muchas gracias, joven. Que tenga una buena noche. Por nada. Buenas noches. Pensé que se trataría de sus amigos, aunque no me agradaba la idea de que fueran en estado de ebriedad, como me lo había dicho Jacqueline. Cené lo que había comprado y me puse en marcha. Seguí conduciendo en dirección a Los Mochis. La carretera continuaba oscura y solitaria. No dejaba de pensar en la seguridad de esa muchacha. Tras haber conversado con ella, me di cuenta que era una persona muy agradable. No quería que nada malo le sucediera. Pasaron unos 40 minutos y por fin llegué a mi destino. Tal y como se me había indicado, me dijeron que esperara a que me asignaran una nueva carga para llevarla a Guadalajara. Mientras lo hacían, pensé en dirigirme al área de descanso y dormitar un poco. Pero en lugar de eso decidí despejar mis dudas. Me serví un café muy cargado y salí para tomar un taxi. Solicité que me llevaran a la dirección que Jacqueline me había dado. Cuando por fin di con su vivienda, se me cruzó por la mente irme. Después de todo, ya era casi la 1 de la mañana. Pero bueno, pensé que en su casa verían bien que me preocupara por ella. Así que tal vez no habría mucho problema. Toqué la puerta, y tras unos instantes un hombre de unos 50 años se asomó por la ventana. Sí. ¿Qué necesita? Disculpe señor, mi nombre es Alberto y soy trailero.
Verá, hace unas horas me encontré en la carretera a Jacqueline. Me dijo que ella vivía aquí. Me di cuenta que en su rostro se dibujó una ligera mueca. Pase, por favor. No, mire. Lo que pasa es que solo quiero saber si llegó ella con bien. Resulta que me ofrecía traerla a su casa, pero... Sí lo entiendo, pero... De verdad, pase. Solo será un momento. Bastante consternado pasé a su casa. Disculpe, mi nombre es Alfonso. Verá, yo soy el papá de Jacqueline. Oh, mucho gusto, señor. Mire, no sé cómo decírselo. En ese momento, el señor Alfonso señaló una fotografía que estaba colgada en la pared. Estamos hablando de la misma chica, ¿verdad? Sí, señor, es ella. Ella es la chica que recogí en la carretera. ¿Ya llegó? En ese momento, sentía que estaba a punto de entrar en una conversación incómoda. Sonaba como la clásica historia de terror, donde un taxista llevaba a una mujer a su casa y salen con que ella ya estaba muerta. Me sentí exactamente así. Comencé a sonreír nerviosamente, temiéndome lo que estaba por decirme. Primeramente, A sonreír nerviosamente, temiéndome lo que estaba por decirme. Señor Alberto, quiero agradecerle que se haya preocupado por mi hija. Disculpe por los inconvenientes. Si esto se lo digo, es porque de verdad me llena de gusto saber que existen personas de buen corazón y que de alguna forma mi hija se topó con usted en su camino. Mire, mi hija Jacqueline, la niña de vestido morado que recogió en la carretera, ya falleció. A pesar de que eso ya me lo estaba esperando, me causó mucha impresión. Tanta que el estómago hasta me punzó. ¿Qué? ¿Cómo que ya falleció? Es así como lo oye. Venga para acá. Sé que no me lo va a creer, así que tiene que ver esto. El señor Alfonso me llevó al sitio donde tenía una pequeña mesita. En ella estaba otra fotografía de Jacqueline y unas cuantas veladoras. Ella falleció hace 3 años, en un accidente en la carretera. Ese día se fue de fiesta con unos amigos acá, en un pueblo llamado El Carrizo. Venían todos en estado de ebriedad, y el coche se volteó. Nadie sobrevivió. Señor, lo siento, no sé qué decirle. Ay, mi amigo, no hay nada que decir. Muchas gracias por preocuparse por ella. No es... Pero por favor no vuelva a subirla si la ve de nuevo. Usted corrió con mucha suerte, ¿sabe? Me he enterado que ella causa accidentes. Unas cuantas personas la han recogido, pero al poco tiempo sufrió un accidente similar en la carretera. Hasta donde sé, 4 personas han muerto. Las demás han resultado con heridas.
Todas ellas han venido más tarde hacia acá, asegurando que Jacqueline iba con ellos, pero que para cuando llegaron los servicios de emergencia, ella no se encontraba por ningún lado. Yo literalmente me quedé sin palabras. No supe qué responder. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, dígame. Mi hija, ¿cómo se veía? Estaba asustada al principio, pero luego la miré tranquila. Para no hacerles más largo este relato, en resumidas cuentas, le platiqué cómo estuvo todo. Él no dejó de agradecerme mientras me encaminaba a la puerta. Una vez más, me hizo énfasis en que nunca la recogiera si me la volvía a encontrar en la carretera. Solo me pidió un favor. Me dijo que por favor rezara por el alma de Jacqueline, a ver si así lograba descansar en paz. Yo desde luego que accedí y me retiré deseándole las buenas noches. Por mi parte, regresé a la base y me di cuenta que mi cargamento ya estaba listo. Finalmente partí con rumbo a Guadalajara. Debo mencionarles que he pasado varias veces por esa carretera y nunca me he vuelto a encontrar con el espíritu de Jacqueline. ¿Quién sabe? Tal vez logró encontrar su luz. Quiero contar algo que me pasó hace muchos años. Un diciembre de 1994, cuando estaba trabajando fuera de mi ciudad. Mi nombre es Emilio. Esa noche me di cuenta de que existen cosas que no podemos entender, pero que sin duda están ahí. Cosas muy oscuras y diabólicas. Lo que viví aquella vez me marcó para siempre, y quiero contárselos tal cual pasó. Bueno, para empezar quiero que sepan que soy una persona tranquila, un poco seria. Nunca he sido de salir a fiestas o reuniones grandes. Si puedo, prefiero quedarme en casa y descansar. En ese tiempo trabajaba viajando y me tocaba moverme de pueblo en pueblo, así que estaba acostumbrado a llegar a lugares nuevos, rentar un cuarto barato y seguir con mis asuntos. Fue en uno de estos viajes cuando mi evento traumático ocurrió. Era diciembre de 1994, temporada de posadas, y yo llegué a un pueblito por cuestiones de trabajo. El lugar era bonito, típico de provincia, con calles empedradas y casas antiguas. Había conseguido rentar un cuarto en una vecindad un poco vieja pero tranquila. El dueño, un señor muy amable, me dijo que en el pueblo estaban organizando posadas todas las noches y que justo ese día habría una fiesta grande en una casa a un par de cuadras. Me invitó, pero yo estaba cansadísimo después del viaje. Solo quería darme un baño y dormir temprano. Esa noche la vecindad se quedó vacía porque todos los vecinos se fueron a la posada. Apenas cayó la noche, el lugar quedó completamente oscuro y en silencio, salvo por los ruidos lejanos de las fiestas navideñas. Pensé que era el ambiente perfecto para relajarme y tratar de dormir temprano. Apenas estaba metiendo el sol cuando me instalé. El lugar era sencillo: una cama, una mesa pequeña, un lavabo y poco más. Dejé mis cosas, me relajé un rato y luego decidí darme un baño rápido para quitarme el cansancio del viaje. Pero fue ahí cuando todo empezó. Escuché a lo lejos los típicos cantos de una posada. Al principio no les puse atención porque pensé que era el ruido de alguna calle cercana. Pero conforme pasaron los minutos, esos cantos parecían acercarse más y más, como si la gente estuviera caminando directo hacia la vecindad. Me extrañó mucho porque, según el dueño del cuarto, la fiesta estaba a varias cuadras de ahí. Cuando salí del baño, ya con la toalla en la cintura, me di cuenta de que los cánticos estaban prácticamente dentro de la vecindad. Se oían muy claros, como si un grupo grande estuviera en el patio central. Decidí ignorarlo y ponerme la ropa.
pero justo cuando iba a acostarme, noté que los cantos se acercaban más. Ya no eran la típica letanía para pedir posada, eran más lento, y lo peor es que comenzaron a sonar justo frente a mi puerta. Comenzaron a tocar la puerta como si estuvieran pidiendo posada, pero en mi cuarto. Me quedé inmóvil y no me atreví a abrir. Solo me acosté en la cama y traté de hacer el menor ruido posible, esperando que creyeran que no había nadie. No sabía qué hacer. Pensé, ¿y si es alguien del pueblo que se equivocó de lugar? Pero algo dentro de mí me decía que no era eso. El canto seguía, y los golpes a la puerta se hicieron más insistentes. Fue ahí cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Los cánticos ya no sonaban normales. Las voces cambiaron. Se escuchaban más graves, como si fueran otras personas cantando. Las palabras eran extrañas, ininteligibles. Y lo peor fue que entre los cantos empecé a escuchar risas. Risas horribles, como de burla, mezcladas con un llanto que sonaba desgarrador. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Los golpes a la puerta eran cada vez más fuertes, de algo muy insistente queriendo entrar. Me senté en el rincón del cuarto, abrazando mis piernas completamente aterrorizado. Los golpes seguían. Las risas se mezclaban con los gritos. Y el canto. Ese canto que no entendía, pero que sonaba tan oscuro, como si estuviera invocando algo. Sentí que no podía respirar, que el pecho me pesaba. Fue el momento más aterrador de mi vida. Y de repente, todo se detuvo. Así sin más de un segundo a otro. No más golpes, no más risas, no más gritos. Solo quedó el zumbido de la noche. Ese silencio que te deja los oídos vibrando y algún ruido lejano de las posadas. Me quedé inmóvil por unos minutos, temblando, hasta que me atreví a gatear hacia la ventana que daba al patio. Me acerqué despacio y me asomé por un pequeño espacio. Y lo que vi, nunca lo voy a olvidar. Lo que vi me dejó marcado para siempre. Al fondo del patio, en la oscuridad, había 7 figuras. Eran altas, delgadas, completamente negras, como sombras humanas, pero mucho más largas. No se movían y emanaban algo como humo oscuro que flotaba a su alrededor. Me di cuenta de que esas figuras, aunque no podía distinguir ningún detalle en ellas, estaban de frente hacia mí, observándome directamente. Sentí una mirada tan pesada como nunca antes en mi vida, algo que me atravesaba completamente. El miedo me invadió de una manera tan profunda que sentí un peso enorme en el pecho, casi como si no pudiera respirar, tan abrumador que, sin darme cuenta, terminé desmayándome. Desperté al día siguiente con más golpes en la puerta, pero esta vez era el dueño. Me gritaba que si estaba bien, pues estaba preocupado porque no había salido en todo el día. Le abrí la puerta todavía aturdido, sin saber bien qué había sucedido, y con algo de duda le conté lo que me había pasado. Él me escuchó, pero al final no pareció tomarme muy en serio. Me dijo que seguramente fue una pesadilla o el cansancio del viaje, pero no era eso. Yo sé lo que vi. Mientras hablábamos, una vecina escuchó la conversación. Era una señora llamada Marta, muy religiosa, de esas personas que siempre están rezando. Me pidió que le contara lo que había pasado, y aunque dudé, le describí todo. Los cantos, los golpes, las figuras. Estaba sentado en la pequeña mesa de mi cuarto, con las manos temblorosas agarrando una taza de café que ni siquiera había calentado. A pesar de estar rodeado por esas paredes tan simples, sentía que el aire seguía cargado de algo que no entendía. Doña Marta, le juró que no era mi imaginación. Eran 7 figuras negras. No tenían rostro, pero podía sentir cómo me miraban directamente. No hablaban, pero escuché algo como un susurro, un zumbido que llenaba todo el cuarto. Y el frío. Era como si el mismo infierno hubiera entrado conmigo. Nunca en mi vida sentí un miedo así. Doña Marta, una mujer piadosa y de fe inquebrantable,
Se persignó al escuchar mis palabras. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, pero su voz salió firme y cargada de preocupación. Escúcheme bien, Emilio. Lo que me está contando no es cualquier cosa. Esto es algo grave, muy grave. Hizo una pausa como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. 7 figuras, no es un número cualquiera. En la Biblia el número 7 representa la plenitud, lo completo. Pero también, Emilio, cuando se trata de lo maligno, significa la totalidad del mal. ¿Se acuerda de lo que le pasó a María Magdalena? La atormentaban 7 demonios, Emilio. 7. Esas figuras que usted vio podrían ser una señal, una advertencia de que algo muy oscuro lo ronda. Las palabras de Marta me golpearon como si alguien me hubiera vaciado agua fría encima. El silencio se hizo pesado, como si el cuarto se hubiera cerrado aún más. Con un nudo en la garganta le pregunté: ¿Una señal, dice usted? ¿Y qué quieren de mí? Ella me miró con una mezcla de compasión y algo que parecía miedo, algo que no esperaba ver en una mujer como ella. Eso, Emilio, solo Dios lo sabe, pero no podemos ignorarlo. Si eran demonios, significa que están buscando algo. Ellos no aparecen porque sí. Pueden estar tratando de entrar en su vida, de tomar control. A veces estas cosas llegan donde hay algo de lo que puedan alimentarse. Pecados sin confesar, rencores, malas influencias, o incluso cuando alguien está demasiado débil, sin protección espiritual. Se inclinó un poco hacia mí con sus ojos brillando, llenos de convicción. Escúcheme bien. Esto no fue una simple pesadilla. Usted tiene que protegerse. Esas figuras oscuras no vienen solas. Muchas veces son enviados por algo más grande, algo que quiere destruirnos desde dentro. Usted debe rezar, arrepentirse y pedir perdón si ha hecho algo que los atraiga, y pedir ayuda divina. Le recomendaría buscar al sacerdote mañana mismo y bendecirse. Tragué saliva con dificultad y sentí cómo me temblaba la voz cuando le pregunté: ¿cree que yo hice algo para que aparecieran? Ella negó con la cabeza, pero su expresión seguía cargada de seriedad. No lo sé, Emilio, pero ellos siempre buscan una entrada. Le voy a decir algo que está en la Biblia. Mire, en Mateo 12:43-45 menciona que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vuelve con otros 7 peores que el primero, si encuentra la casa vacía. ¿Sabe qué significa eso? Que si su alma está desprotegida, ellos pueden regresar. Usted tiene que asegurarse de que su casa, su corazón, su mente, su vida, esté llena de Dios. Doña Marta se levantó y colocó su mano sobre mi hombro. Voy a rezar con usted esta noche, pero esto no puede quedar aquí. No tome a la ligera estas cosas. Lo que usted vio no era de este mundo. Mientras comenzaba a orar con una fe que se sentía en cada palabra, yo me quedé ahí, intentando asimilar todo. El miedo seguía ahí, pero ahora era diferente. Era más profundo, más pesado, porque no podía sacarme de la cabeza lo que ella había dicho. Esas sombras que me visitaron no eran solo espectros, eran algo más oscuro y diabólico, algo que, tal vez, todavía no había terminado conmigo. Doña Marta rezó conmigo durante un buen rato esa noche. Su voz temblaba un poco, pero no dejaba de sonar fuerte y decidida. Yo seguía sintiendo un peso enorme en el pecho, como si algo oscuro todavía estuviera rondando por ahí. Pero sus oraciones lograron darme un poco de calma. Antes de despedirse, me tomó de las manos y me dijo: no deje que el miedo lo paralice. Mañana mismo hable con el padre. No lo deje pasar. Y cuando regrese a su casa, lleve la bendición con usted. Esa noche apenas dormí, pero al día siguiente, bien temprano, fui a buscar al sacerdote. Llegué a la iglesia del pueblo con un nudo en la garganta, casi sin saber cómo explicar lo que había pasado. Por suerte, el padre era un hombre amable, de esos que no te juzgan ni se burlan.
Me escuchó con atención, sin interrumpirme, mientras le contaba todo. Los cantos, los golpes, las figuras en el patio. Cuando terminé me miró fijamente y me dijo: lo que vivió no es algo común, pero recuerde, Emilio, que el mal solo puede entrar si lo dejamos. Usted hizo bien en buscar ayuda. El padre me llevó a un rincón de la iglesia donde tenía agua bendita. Primero oró conmigo, pidiéndole a Dios que me protegiera y que cualquier cosa que estuviera rondándome fuera alejada. Después bendijo una cruz pequeña y me la dio diciendo: llévela siempre con usted, que sea su escudo contra cualquier sombra. Por último, me ofreció ir al cuarto donde estaba hospedado para bendecirlo también. Acepté sin dudar. Regresamos a la vecindad, y aunque ya era de día, el lugar seguía sintiéndose extraño. El padre bendijo cada rincón del cuarto con agua bendita y rezos. Mientras lo hacía, yo no podía dejar de mirar hacia la ventana que daba al patio. En mi mente seguían esas figuras negras, paradas allí, como si todavía me estuvieran observando. Pero esta vez, con el padre allí, sentí un poco de esperanza. Antes de irse me miró con seriedad y me dijo: no permita que el miedo lo aleje de la luz. Regrese a su casa, Emilio. Descanse y no olvide rezar. Esa misma tarde tomé mis cosas, pagué el cuarto y me fui del pueblo. En el camino de regreso, mi mente estaba llena de pensamientos, pero sobre todo de una pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Por qué a mí? No sé si alguna vez tendré una respuesta. Lo único que sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Desde entonces no vuelvo a estar solo en un lugar extraño, y siempre llevo conmigo la cruz que me dio el Padre. Hoy, en mi casa, cada vez que se acercan las fechas decembrinas, no puedo evitar recordar esa noche. Rezo con más fuerza, esperando que esa visita diabólica nunca vuelva a mí, y agradezco estar vivo para contarlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que esas figuras fueron una advertencia o algo más? ¿Qué harían si les pasara algo parecido? Me encantaría saberlo, porque incluso ahora sigo buscando respuestas.